Toni, ¿hay en la casa un lugar más sagrado que la cocina? Ninguna, es el hogar. Fíjate, a la cocina se le llama hogar y se dice calor de hogar, comparándola o haciendo un símil con lo que es la cocina, donde se cocina. Para mí es el punto neurálgico de una familia. Claro. Pero si hoy extrapolamos esas sensaciones y esos sentimientos que históricamente guarda la cocina a los tiempos actuales, ¿sí? La cocina ya no sé si es tan sagrada o no. Lo digo por el día a día, por los ritmos de vida, por las conductas y los comportamientos sociales. Sí, es cierto. Yo creo que cada vez se cocina menos, a pesar del boom que existe hoy en día del mundo gastronómico. Es verdad. ¿Por qué? Por las prisas. Claro. Por el no tengo tiempo, es que trabajo, es que los niños, es que... Y hay que sacar tiempo de donde no lo hay, porque hay que cocinar cada día. Y si se lo toman las personas que cocinan como una obligación, es horroroso. Cierto. Yo siempre aconsejo que para cocinar nos cambiemos el chip y pensemos que es algo lúdico, algo bonito. Piensa en que mientras estás comprando, es como ir a ver un escaparate, ir a los mercados, ver los puestos, qué compro, qué no compro, esta fruta, esta verdura, esta carne, este pescado de temporada. Claro. Ahora llego a la casa y me pongo a cocinar y pienso, mientras estoy cocinando, esos olores, esos aromas que nos trasladan a nuestra niñez. Ponte música al lado, ponte una copa de vino, Sí. Piensa en quién va a degustar lo que estás preparando. Claro. Entonces, todos esos detalles hay que hacérselo ver a todo el mundo, porque cocinar o hacer de comer no es solamente alimentar el cuerpo, Exacto. que es necesario. Es que Sí, tú sí. fíjate, es que tenemos que comer todos los días. Natural. Hay que alimentar el espíritu, el alma, el corazón, Sí, sí. para poder decir, saco tiempo de donde no lo hay. O sea, en vez de estar viendo una tele, con todos los respetos del mundo, que hay que ver la tele, Claro que hay sí. que sacar tiempo para todo, Exacto. una serie o leer un buen libro, que a mí me encanta leer, yo leo todos los días. También hay que cocinar y no dejar la cocina, no dejarla. Yo te entiendo. Y verás por qué. Te entiendo porque yo soy cocinilla. Yo también. No de diario, Yo también, yo de diario. pero sí de momentos especiales. Y comprendo que, tal como tú has descrito el acto de la cocina, con su antes, su durante y su después, es como una especie de liturgia, Efectivamente. ¿verdad? Donde se pone en valor muchas sensaciones, muchos sentimientos, donde surgen cuestiones nostálgicas, cuestiones de paladar, cuestiones de sociabilidad. Cierto. Es como dibujar, no sé si un cuadro o una escena. No, de hecho, yo digo que los cocineros son artistas. Claro. Para mí lo son. Y yo los admiro, de hecho los sigo, me hago fotos con ellos, les imito a la hora de hacer algún plato o procuro imitarle. ¿Por qué? Porque ellos tienen, un plato es un lienzo en blanco. Vale. Es como el pintor cuando coge ese lienzo, ya sea el material que sea, Claro. y empieza a pintar al óleo. Claro. Pues el cocinero empieza a preparar una obra de arte, pero que por desgracia es efímera. Claro. O sea, la ves y a los 2 minutos que te lo has comido, Te lo has comido. te lo has comido. Pero hay que recordarlo y hay que vivirlo.
y hay que saborearlo, hay que olerlo, hay que degustarlo. ¿Y qué opinas tú, Loli, Toñi, que diga sobre esa situación donde se come con la vista más que con el paladar? Bueno, o con el paladar más que con la vista. No, primero hay que comer, se come con la vista. Vale. Segundo con el olfato. Ah, mira. Y después con el paladar. Bien. Ese es mi criterio. Fíjate. O sea, a mí me tiene que entrar por los ojos Bien. lo que voy a comer. Vale. Lo huelo. Eso es como el que va a hacer una cata de vino. Sí, o sea, sí. ves la botella, Es ¡uy, qué cierto, bonita! es cierto. Oye, el vino este que son Que te entre por aquí, rosado, que te qué entre color por aquí. tiene, ¿no? Claro. Luego lo hueles y después te lo llevas a la boca y lo degustas. La comida es igual, es igual. Es verdad. Pero si esa comida ha tenido una ceremonia, esa liturgia que decimos, ya digamos que se concentran esas sensaciones Sí, de tu vida, de tus recuerdos, de tus identidades, ¿no? totalmente. Si le damos a la moviola, Sí. Toñi, ¿cuándo empieza la sinfonía de la cocina en tu vida? Me vas a hacer viajar hace 67 años, 66. Yo es que tengo una memoria de mi niñez muy clara, Qué bueno. muy clara. Y yo recuerdo a mi abuela, María del Carmen, a mi abuela materna, Sí. cocinando en un anafre blanco. La rosilla del palo. Carmen, la Rosilla Vale. del Palo. María del Carmen Rosa. ¿Y qué pasaba con ella? Pues que cocinaba en un anafre blanco, o sea, lo pintaban con cal, con un orificio donde metía la leña o el carbón, Vale. porque entonces había carbón Sí, sí. o picón de olivo. Sí. Y encima, por encima, ponía la olla, la cacerola roja, que todavía se ponen en los restaurantes de aquí de ¿Verdad? los Montes de Málaga, Sí, sí, sí. y hacer un potaje de lentejas. Anda ahí. Y ese olor al potaje de lentejas, a mi abuela vestida de negro o con el hábito de la Virgen del Carmen, porque También. ella vestía con el hábito de la Virgen del También, Carmen, el Carmen y el palo. con un soplillo, dándole al fuego. Ay, qué bueno. Eso lo tengo muy grabado en mi memoria y te puedo decir que de eso hace pues como 66 años. ¿Y tomaste nota? Ahí empiezan mis recuerdos. Se te quedó en la retina Eso sí. y en el corazón. O bien yo con 4 o 5 años, yéndome a la carbonería de al lado de la casa de mi abuela, con una sartencita y con aceite a freír patata con las niñas del dueño de la carbonería, que eso nunca lo he contado. O sea que con 4 o 5 años, no te vayas a creer que más, ¿eh? O sea que Sí. tú eras ya una niña paleña, Sí. que creces con unas identidades Sí. hasta los 7 años, ¿no? Sí, hasta que los luego 7 años. nos vamos a otro entorno de Málaga. Sí. Bien. Pero esos 7 años fueron muy intensos para Muy ti. intenso, sí, muy intenso porque fui muy feliz. Fui una niña mimada, muy feliz por toda mi familia. Mi familia era muy grande, pero mi madre, mi abuela, mi madrina, mis abuelos paternos, mis primos, éramos muchos. Es que en el palo, yo el palo lo tengo idealizado. Bueno. A mí me gusta recordar el palo en blanco y negro. Toma. Ese palo de los años 50, donde todavía estaban las jávegas en el rebalaje, Cierto. en la orilla, donde yo recuerdo a mi abuelo No había remendando las espigones. redes. No, que va, Claro. que va. El oleaje casi llegaba a las casas. Cuando había marejales, sí, cuando había el temporal, entraba por una puerta y salía por la de atrás. Exacto, Sí. claro. ¿Y O ese por los palo? callejones, esas calles tan estrechas, Claro. que ahí en el palo tienen ese sentido de que el mar pudiera entrar. Ese palo habita en ti. Sí, totalmente, sí. Cada día más, yo pienso que cada día más, sobre todo con el tema de la gastronomía, de la cocina. Gracias a tu padre José Mi y padre, gracias a tu madre Francisca, efectivamente, que ellos te trajeron al mundo en compañía de tu hermano José. sí. Y bueno, decir de tus padres que eran personas singulares, que ya Sí. llevaban consigo identidades del lugar donde uno nace Sí. y pase. Aunque a mi padre le tiraba más su lugar de origen, que Alaurín. era Alaurín. Claro. Él todavía me hablaba y decía el acento, ¿qué hace? O sea, ese acento del alaurinejo Sí. nunca lo quiso perder. Y digo yo, ¿qué hacía o cómo fue que un hombre de tierra adentro, Sí. de Alaurín el Sí. Grande, pues diera con una mujer de palo, como era Francisca? Pues mira, ¿Te contaron para mí algo? es un orgullo porque yo hablo mucho de mi abuela materna, lógicamente, Sí. porque
fue con la que viví, o ella vivió posteriormente con nosotros hasta que murió con 94 años. Pero yo tenía mi abuela materna, de la que me siento muy orgullosa, porque en la década de los años 20, ella, junto con mi abuelo, llegaron al Palo contratada por suburbanos como guardesa del paso a nivel del Palo. Uy. O sea, una mujer en los años 20... ¿Era la cochinita o...? bueno, entonces era el tren a vapor. Yo El me tren acuerdo a vapor, del tren a vapor. claro. Después la cochinita. Exacto. Primero el tren a Cochinita. vapor, ¿eh? Sí, sí, sí. Después la cochinita. Sí, sí. Entonces yo nací en esa casa que era el paso a nivel. Qué bueno. Y luego me pasé a la calle La Vara y mi abuela vivía pegada a las vías del tren, Sí. en segunda línea de playa, por llamarlo de alguna manera, en la calle Los Muertos. Toma. Vaya Es que, nombrecito. sí, porque es que estaba al lado del El cementerio. Para que nos vamos a andar con rodeo. Claro. Pero sí, Y lo allí- tengo idealizado. Allí correteaste, Sí, allí sentiste, no sé, la brisa del mar, que permanece en tu totalmente. tueta, ¿no? Por llamarlo Sí, así. sí, ¿no? sí. Yo digo que tengo en mi sangre, tengo salitre. Qué bueno, Sí, el salitre está en mis venas, seguro. qué gracioso. Sí. Sin embargo, luego, las cosas de la vida. ¿Mm? Como decíamos antes, 7 años de por vida a Carranque. A Carranque, a la zona de Carranque, sí. Al Sí. colegio Doña Carmen Polo de Franco. Doña Carmen Polo de Franco. A las niñas nos llamaban, porque era un colegio femenino, Sí. las muñequillas de azulejo. Toma. Porque llevábamos el uniforme con un lazo aquí muy grande del color de las muñequillas de azulejo que se echaban en el agua Es verdad. para aclarar la ropa o darle ese color celeste a la ropa blanca cuando lavaban nuestros mayores. No me acordaba yo de eso. Pues Lo fíjate. tengo todavía yo en la retina, ¿cierto? Sí. Y bueno, pues empezamos a aprender las primeras letras, ¿cierto? No, yo ya con 5 años sabía leer y escribir, A ¿eh? ver, cuenta. Totalmente. Y además yo era la que salía en los teatros, la que... Bueno. O sea, que tú en el Sí, Palo... sí, yo en el Palo ¿Te ya... prodigaste Con ya? 5 años yo ya escribía y leía perfectamente. ¿Espabilá? Muy espabilada, muy espabilada. Vale. Sí. Bien. Es Además más, que me enseñaron bien, ¿eh? Mi madre en ese aspecto, claro, tan espabilada que ya tu madre, sí, siendo todavía una niña, sí. se preocupaba de que fueras una mujer con expectativas de futuro. Sí, es cierto. Mi madre tenía una mentalidad. Yo pienso que en gran medida como soy, lo que soy, no lo que soy, como soy, mi forma de ser, Sí. mi forma se lo debo a ella. O sea, ella para mí era y es mi referente en la vida, ¿no? Claro. Siempre con una sonrisa, una mujer dulce, generosa, pero con una visión de futuro que aquello no era normal. No me dejaba tiempo libre. Claro. O sea, terminaba el colegio y ya me tenía en una academia Ahí que había ¿cómo se llama? El Camino de Antequera, Sí. en un chalecito, Claro, que era el colegio de cerquita de- Doña Josefina. Anda. Y todo el verano allí y con profesores particulares ingleses. Curiosamente, mi primer profesor de inglés era nativo de Inglaterra Sí. y era de raza hindú. Anda. Se llamaba Mr. Muduli. Todo- Sí, Pero dime una cosa, Toñi. No entiendo... los hindúes estaban destinados en mi vida, ¿eh? Ya, porque luego te dieron un trabajo que te ha Totalmente. mantenido durante mucho tiempo. Pero hablando del tema de los idiomas, Sí. ya era había cierta perspectiva de futuro porque no aprendes el francés, que era lo que se estilaba. Efectivamente, todas mis compañeras en Claro. Gaona, en el instituto donde Ahí va, hice el bachillerato, el francés. era el francés. El Y de- inglés era algo raro. y de las poquitas el inglés. Y estuve 2 años, porque mi padre llegó a ser conductor de Portillo del Rincón de la Victoria y había una señora inglesa, Miss Violeta de Woolrich, que estuve 2 años Sí. yéndome a su casa todos los días, salía de estudiar, Sí. me iba a su casa. Tenía 70 y tantos años, estaba jubilada, era inglesa, jubilada, y se vino al Rincón, a un chalet en todo lo alto del Rincón, y yo le acompañaba mientras ella me enseñaba bueno, es que no hablaba español, es que no hablaba español. Claro. Y entre una cosa y otra tú ibas Sí, aprendiendo sobre Sí, la marcha, totalmente. con una práctica permanente. sí, 2 Y, años, 2 fíjate, años estuve. Y luego con una teoría en base a los profesores que te iban cultivando poco a Sí, poco. poco a poco, poco a poco. Pero no contenta solo con el idioma, amiga, Sí, no. a la Academia Almi.
A la Academia Almi, A darle a la tecla. a darle la tecla. Sí, Aquí, señor. con la máquina. Y taquigrafía. Y taquigrafía. Es que tenía que aprender a escribir taquigrafía. Me encanta. ¿Y todo Yo eso? todavía escribo en taquigrafía cuando alguien no quiero que se entere de algo. Me parece muy bien. Además, claro que sí. Es una fórmula Sí. muy íntima. No de se guardar. olvida. No tengo ya, digamos que velocidad, pero la tengo muy grabada. Y todo eso por empeño Mi madre. de tu madre. Sí, mi madre decía que ella había cosido mucho, había trabajado mucho en su vida, era en su más tierna niñez, del colegio se tenía que ir a los freidores de pescado y después ayudarle a mi abuela, que era costurera, pantalonera en aquella época, te estoy hablando de los años 40, 30, 40, 50, ella era la que hacía las chaquetas de Casa Pedro. O sea, imagínate hacerlo, hoy hace una máquina, metes el ojal y te lo hace. Claro. No. No. Ella tenía que hacer A el mano. ojal, cortar sin patrones. O sea, es que era una maestra, mi abuela era una maestra cosiendo. Y mi madre pues le ayudó toda su vida. Claro. Y ella decía, mi hija que no cosa. Ya. Ella, yo quiero que... Ella todo su afán era que yo fuera, pues eso, administrativa o no sé, Mi hija que siguiera estudiando. Mi hija que sea una señorita. Más o menos. En Es el lo que argot, decían en el argot de antiguamente. aquellos tiempos. Sí. Porque claro. No, me tenía como si fuese una señorita, la Seguro, verdad. Sí. Seguro. Sí. Y nos entendemos, sobre todo por los tiempos que hemos vivido en ese sentido, ¿no? Épocas bueno, difíciles. Toñi, poquito a poco Ujú, te vas haciendo mujer, sí. pero te llega un primer trabajo, ¿no? Bueno, imagínate, en la Academia Almi, Vale. la directora, que me tenía mucho aprecio, doña Juanita y don Juan, el marido, los Sí, dueños, Sí. me dijeron un día, oye, Toñi, hay una empresa muy importante que necesitan a alguien que hable inglés y que sepa escribir a máquina, que sepa redacción, tú que escribes y... No habría muchos. Bueno, yo no sé si había mucho o no, yo le caí bien y me Estamos. dijo, preséntate. A ver, Y yo me fui desde la academia hasta donde estaba la empresa. en casa tú no habías dicho nada. No. Vale. Y me entrevistó el dueño, el propio dueño, y me dijo, vale, pues empieza mañana. ¿Dueño de qué empresa? Fueron los primeros empresarios orientales que trajeron artículos de bazar en Málaga. ¿Eran Ya hindúes? venían de Tánger, eran hindúes. Vale. Eran los primeros, Sí, o sea, sí, sí. no había bazar, no habían bazares Claro. aquí en Málaga. Cuando hablamos de bazares, lo digo por aquellos que a lo Sí. mejor no cojan la onda, Sí. estamos hablando de relojes, Relojes, estamos hablando de transistores, cubertería, radios, radios, despertadores. despertadores. eh, Todavía quedan algunas tiendas de bazar. Sí, quedan algunas, ¿Verdad? todavía antiguos clientes míos. Claro. Hablamos, si puedo decir marca, y detrás del Corte Inglés hay una todavía Por muy, ejemplo, cierto. muy famosa. Es decir- Él era cliente mío. Entonces ellos me contrataron para el departamento de distribución en exclusiva para toda España de los relojes Orient, Toma, cuya central estaba aquí en Málaga. mira que bien. Aunque de cara a los japoneses decían que estaba en la Torre de Madrid, en la planta 8 de la Plaza de España. Sí. Allí en la planta 8 siempre hubo unas letras de Orient enormes, Sí. si se ve la hemeroteca. Sí. Eh, A nivel publicitario y exterior. No, es que allí teníamos las Ah, que oficinas, allí estaba. teníamos una delegación que para los japoneses era la central. Vale. Luego teníamos oficinas en Valencia, teníamos que oficina en Barcelona. Oficina había, pero en realidad la central no estaba allí. La central no estaba allí, la central ellos querían vivir en Málaga por el puerto, por el Claro, mar, por se la luz, enamoraron el de Málaga. clima. Mira por dónde. El clima. Venían de Tánger, y de Tánger a Ceuta y de Ceuta a Málaga. Claro. Y bueno, pues yo dije de empezar a trabajar y mis padres, pues... ¿Con qué edad? Yo había recién cumplido los 16 años. Fue en el año 1971. Pero si todavía no eras mayor de edad. No, tuve que tener un permiso de mi padre. Eso iba a decirte. Sí, porque en aquella época no se podía tener ni cartilla, Nada. ni podías trabajar, Pero tú eras ni muy, podía... muy dispuesta. Y bueno, mi padre decía, no va. Y yo me ponía a llorar. Y claro, yo tenía que ir en autobús, porque estaba en calle Alderete, Claro. Uy, Alderete. en el Molinillo. Claro.
Y, Había un tironcito. oh, sí, tenía que coger un autobús Sí, 4 veces al día y además en aquella época sin horario, trabajábamos 10 horas al día. ¿Turno partido o Y turno...? turno partido. Encima- Y hasta los sábados por la tarde, ¿eh? Anda, qué bien. Sí, sí. Total, que yo me ponía a llorar y mi padre, para que su niña no llorara, pues me llevaba a la oficina y decía, pues venga, vamos a dejarla trabajar, que ella se arrepentirá y ya seguirá con el bachillerato Anda, superior. que te ibas a arrepentir. No, 31 años de mi vida allí. 31 años. Sí. Entraste haciendo lo básico. me Mira, imagino. tengo los dedos, fíjate, en aquella época, ¿tú te acuerdas de las letras de cambio? Que se pagaban con Sí, letras de cambio. Sí, cierto, cierto. Pues yo hacía al día unas 200 por lo menos. Por favor. Había que calcular los pedidos, poner los precios de los relojes, calcularlos, los pedidos, hacer factura, darlo al almacén. Anda. Del almacén nos llegaba, hacíamos la factura y la factura hacíamos las letras. Mira qué bien. Y estaba yo allí con otra compañera en una habitación así pequeñita y yo te podía hacer 200 letras diarias. Te la sabías de memoria. Pues eso era brutal. Y desde ese principio Desde ese principio. hasta un final donde llegaste a tener muchas responsabilidades. Bueno, yo llegué a ser Toñi Sánchez para todo. Vale. Y te voy a explicar. Si había que ir al banco, Toñi. Si había que ir a Hacienda, Toñi. Como eran hindúes, necesitaban permanencias o residencias. Si había que ir a extranjería, Toñi. ¿Llegaron a aprender el español? Sí, sí, son Bueno, españoles. Vale. Se Como pedían- hicieron españoles. Entonces, ¿por qué pidieron lo del inglés? Porque no Porque sabían nada al principio. Al principio Vale. ellos hablaban bien español, pero sobre todo su idioma era el hindi y el inglés. ¿Y el inglés? El inglés era su Y base. tú fuiste la Lazarillo, Y yo llegué ahí. claro. Y bueno, pues... Te ganaste su confianza. Sí, cuando yo llegué había un gerente que se llamaba Shantu Ariram Rupani Anda, como para quedarse con el nombre. y había una encargada del departamento de administración. Sí. Éramos 4 chicas, 4 señoritas y de esas 4 que éramos, una era, digamos que la encargada, la que trataba con el gerente, ¿no? Y cuando yo llegué, yo dije, yo tengo que coger su puesto. Qué bien. Y cogí su puesto. Y tanto. No, me gustaba aprender, me gustaba... yo era muy trabajadora, siempre he sido muy, muy responsable, no miraba el reloj, a pesar de que mi reloj desde el principio fue un Orient. Un Oriente. Qué bueno. Pero fíjate qué curioso. Ese trabajo que te vino, pues, por una circunstancia muy inesperada, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque yo tú no ibas buscaba. a estudiar a la academia. Sí. No pensabas que de la academia te iba a venir un trabajo que marcaría el Mi resto vida. de tu vida. 31 años. Sí. Donde te hiciste mayor de edad, Ujú, te casaste, Ujú. tuviste hijos. ujú. Viajé por todo el mundo. Mandaba, que eso de mandar a mí siempre me ha gustado mucho. Tenía muchas personas a mi cargo. Fíjate. Y Porque sobre todo podía tomar decisiones, podía Ahí voy. elegir, podía comprar los relojes, contratar a los distribuidores. Era muy bonito. Me realicé como profesional claro, en un momento muy difícil que no todas las mujeres podían llegar a ese nivel. a eso voy. En una empresa muy generosa, Bien, bien. con muy buenos sueldos, muy buenas, ¿cómo te diría yo? O sea, si yo tenía que ir a un hotel, 4 estrellas, no, 5 estrellas. Si tenía que ir a un restaurante, el mejor, y no me miraban precio. O sea, es que, pero no solamente a mí, No, no. a todos los Era empleados. política de empresa. Era la forma de ser Exacto. de ese empresario en concreto. Ah, amiga. Había un ejemplo y un, Sí, y un generoso. referente. O sea, uno de sus lemas es que tener contento al personal era que su empresa fuese bien. Claro. Y eso hoy en día hay que grabarlo en algún chip, en algún sitio. Sí, hoy precisamente esa no es la dinámica de muchas empresas. ¿eh? Y ahí está el secreto, Sí, sí, es uno de los secretos. claro. Por tanto, ¿dónde se quedó el palo durante todo este tiempo? El palo Toñi? aparcado. Totalmente. El rebalaje en el sitio. Bueno, el palo se aparcó en el momento que murió mi madre y se enterró allí. Ay, señora. Entonces no volví al palo. Fue algo... no podía. O sea, hubo una época, mi madre murió muy joven y el palo pues se quedó ahí relegado. Yo lo que estaba era pendiente de mi trabajo y de mis hijos, de mis 2 hijos. Trabajo intenso. Muy intenso. Para mí maravilloso. Claro. Yo todavía hoy en día lo pienso y lo echo de menos, pero bueno,
eso... Porque en el fondo, sobre ti podría recaer, no podría, seguro que caería la responsabilidad de una dirección o delegación nacional. Bueno, no, ten en cuenta de que nosotros teníamos unos 300 empleados. En el resto Sí, en toda de España. España, entre toda España, sí. Y controlar desde aquí el tema. Sí, sí, y contratar la publicidad y hacer eventos. Se me ocurrió una vez, no recuerdo el año, espérate, te lo voy a decir, 93 fue la primera vez que nos llevamos a 300 clientes a Marruecos, el primer viaje. De estos viajes, ¿no? Sí, comerciales. es que, fíjate, ya en los años 90, Ya. yo decía, vamos a ver, si este cliente, esta joyería, esta relojería, me compra al año 3 millones de pesetas, Pues yo le tengo le voy a un regalar, detalle, claro. le vamos a regalar un viaje a tal sitio para 2 personas con todos los gastos pagados. Toma. Bueno, nos llevamos a los clientes, yo he estado con ellos prácticamente en toda Europa, en Tailandia, en Egipto, en República Dominicana, en Cuba, en Brasil. Sí, bueno, o me lo llevaba, venía a la feria Iberjoya, Barnajoya. Bueno, pues teníamos stand Qué allí, bueno. en la feria, en Qué IFEMA. bueno. Pero a la par, yo montaba en el hotel, generalmente era en el Meliá Castilla, yo montaba otra exposición. Hacía que los clientes antes de ir a la feria vinieran y me hicieran el pedido. Vale, ya me ha hecho el pedido a mí y ya cuando vayan a la feria pensarán, bueno, ya le he hecho el pedido a Orient, porque me ha regalado el hotel, dormir en el hotel, me ha regalado una cena y un espectáculo. ¿Sabe a quién me llevaba? Al dúo Sacapunta, A lo mejor. a Justo Gómez, Qué bueno. Gente de a Málaga. Rafael, Ay, por ¿sabes quién es? El Morta. El Mortal, claro. Entonces todos ellos ¿Para son qué te amigos ibais más nuestros. lejos? ¿Qué va? Pero claro, fíjate, Toñi, esto que estamos contando Sí, a los tiempos actuales parece muy normal. sí, esto es normal. Hoy pero en día, No, estamos hablando de los años... año 89, 80, finales de los 80, que 90. una mujer estuviera en ese nivel de responsabilidad, hoy llamada CEO, ¿no? Los CEOs, ¿no? ¿Tú sabes? Sí. Bueno, pues tú eras CEO por entonces, porque era una dirigente, una ejecutiva con responsabilidad. Aunque está feo Exacto, decirlo, pero así suena. pero es que en mi vida es la verdad. Claro. Es que no lo puedo negar. ¿Por qué? Porque está ahí la hemeroteca, están ahí mis antiguos compañeros, están mis distribuidores y es mi vida. Exacto. O sea, pero yo hoy además, en día, una vida con un origen que quién te iba a decir ¿verdad? que ibas a terminar en ese grado de responsabilidad ¿verdad? profesional, ¿verdad? Teniendo norte y sur con 300 familias. Para que la Aproximadamente, empresa, O sea, es que... para que la empresa prosperara y tirara para adelante. Sí, Una niña que se cría en el rebalaje del palo. sí, sí. De una familia marenga, jabegote. Claro, que fríe pescado, que cose chaquetilla de camarero y de... Sí, yo sí, qué de sé. trabajadores. Claro. De gente humilde, trabajadora. Yo cuando alguien dice, es que en aquella época había mucha hambre, hablamos de los años 40, de los años 50, claro, en una posguerra, ¿qué había? Si aunque tuvieran dinero, no podían comprar, Muchas necesidades. pero era la necesidad que tenía toda la sociedad, Exacto, no toda Málaga, no el Palo, no Málaga, No. toda España, Todo el mundo. toda Europa. Exacto. ¿eh? Tira para adelante. Entonces, el Palo era, mi familia eran gente trabajadores, gente sencilla, normales y corrientes. Claro, Porque claro. había una de dos, o gente trabajadora y humilde, o la alta burguesía, porque Málaga era así en aquella época. Exacto. No nos olvidemos. No se nos puede olvidar que tuviste tiempo al menos para tener 2 niños. Sí, Alejandro y Estefanía, de Sí. niños ya hoy no, Sí. gente mayor, sí, con sus carreras, con sus Sí. trabajos perfectamente Sí. orientados. sí, Conoces a tu marido, a Pedro. sí. ¿Verdad? Esa es otra cosa que le tengo que agradecer a mi empresa. Anda, Porque en el año 89, él que no iba camino de ser administrativo o comercial en Orient, porque él llegó a ser, bueno, se sacó la titulación de Policía Nacional y dejó ese trabajo que le ofrecía el ayuntamiento Sí. para incorporarse o seguir en la empresa nuestra. sí. Yo le conocí allí Anda. y llevo 25 años casada con él y es el amor de mi vida. Señora, Sí, el trabajo, eso es. ¿cómo lo ha optimizado? Totalmente. En lo sentimental y en Totalmente. lo profesional. Sí.
Yo era su jefa, Además. además. Y me da a mí que a lo mejor seguimos teniendo el mando, ¿no? No, no, en Bueno, absoluto. No, 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 para nada. Sentido figurado. Para nada, para nada. Qué bien. El jefe ahora es él. Bueno, vale. Lo dejamos ahí. Termina la empresa. Sí. Después de eso. Dejan la distribución, era ya la cuarta generación, Vale. y se cansan de llevar ese tipo de negocios. Siguen trabajando, siguen aquí en Málaga, Etapa sigo teniendo contacto con que ellos, se cubre. pero lo que es el mundo de la relojería lo dejaron en el año 2000. Vale. 2002, para ser más ¿Y qué pasa exacto. contigo? Pues que me quedo en el paro. Vale. Y mi marido también, Sí. los dos. Y toda la empresa, todos los compañeros. Y nos tenemos que reciclar. Claro. Y no decaer y luchar y seguir para adelante. Bien. Y mi marido, su titulación, sus estudios, aparte de haber sido o haber podido llegar a ser policía nacional, Claro, claro. bueno, pues le llevó al mundo de, digamos que de la inmobiliaria. Bien. Él hoy por hoy es administrador de fincas, Vale. de lo mejor que hay en Málaga. ¿no? Seguramente. No. Os criáis, Y no- vosotros juntáis. Y no es pasión, es verdad. Seguro. Vale. Dicho queda. Gracias. Por tanto, pasamos del Mm. mundo de los relojes y del bazar Sí, al mundo del sector de la construcción y de la inmobiliaria. 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 Mm. Menudo cambio, ¿no? Sí. Pero bueno, No, fue una época muy interesante. y se construía por entonces, ¿no? Bueno, y Y se vendía vendía. muchísimo. Claro. Sí, ¿Por todo Málaga? bien. No, concretamente empezamos a trabajar una zona muy particular, escueta, sí, vale. muy pequeña. Vale, vale. O sea, yo siempre he sido partidaria de que cuando haces algo, limítate a eso. Bien. ¿eh? ¿No abarques mucho? No abarques mucho, porque el que abarca mucho atrás se halla. Vale. Y nos centramos en una zona, teníamos que conocer bien el producto que se vendía, la Claro, zona que se vendía. Claro, claro. Y lo hicimos, yo pienso que nos fue bastante bien hasta que el mundo de las ventas pues nos dejó de apasionar, nos dejó de gustar y se centró en su profesión. La gestión administrativa. No, solamente administración de fincas. Eso es, Sí, de las fincas. efectivamente. Y bueno, pues seguimos. Y yo me para jubilé. adelante. ¿Y tú te jubilaste? Bueno, eso es un decir. Sí, me jubilé. Sí, pero no te quedaste pasiva. Bueno, ahora tengo, digamos que la oportunidad de decir mi tiempo es mío. Si quiero, hago esto. Tengo que planchar, tengo que limpiar, tengo que hacer de comer. Están mis nietos ahora. Ay, ¿cuántos? 2 con 2 meses, un niño y una niña. ¿Cómo se llaman, por Dios? Ay, Noah, mi niño, Bien. y Naya, mi niña, Noa y Naya. Sí. Los dos empiezan por N. y terminan por H. Toma. Qué gracioso. Noa y Naya. Vale. Pues para ello le vamos a dedicar este espacio, ¿eh? Lo digo para cuando sean mayor, vean. Ay, qué bonito, claro, muchas gracias. El pedazo de abuela que tienen, Muchísimas por gracias. si ahora no se dan cuenta todavía. No, ahora con 2 meses. Por eso, no. por eso. Toñi, ¿quién te iba a decir que después de jubilarte y de levantar el pie, de tanto trabajo y de tanto estar encima para sacar adelante a los tuyos, ibas a reencontrarte con tus orígenes después, de nuevo? La verdad es que sí, empecé antes de jubilarme. Empecé en el año 2009. Fíjate. Digamos que yo, la fortuna de que mi marido ya fuese mi jefe, me daba tiempo libre para yo poder escribir, publicar y hacer un blog. ¿Llevabas tiempo así con esas sensaciones de desahogo? No, ¿O surge porque surge? no, siempre me ha gustado, surge porque cuando alguien me preguntaba en algún foro de gastronomía, porque entonces, imagínate, te estoy hablando del año 2008, 2007, quién tenía un ordenador o quién entraba en una página web. Claro. Nosotros entrábamos para anunciar las viviendas en segunda mano, facilísimo, y entonces había foros de cocina donde muchas blogueras que hoy en día son famosas Sí. a nivel nacional o a nivel mundial, decían, y yo ponía un en blanco, y me decían, ¿y eso qué es? ¿Eso qué? Entonces, claro, yo explicaba lo que era un en blanco a una señora de Canarias, sopas perota, Claro. todas esas cosas, Y toda va esa surgiendo el va tema. surgiendo. Y entonces me entró esa ilusión por Anda. tener mi propia página web.
mi propio blog. Claro. ¿Eh? Y empecé en el año 2009. ¿Eso hace 15 años? Sí, porque empecé en el 2008, pero en el 2009, digamos que fue cuando ya... ¿Te lo tomaste más? Sí, y yo decía en aquella época a algunos amigos nuestros, oye, que yo tengo un blog, ¿y eso qué es? Sí, en serio. Claro. Además, hacía la foto con una cámara digital chiquitita, sí, que usábamos para hacer las fotos de las viviendas. Porque tú ya estabas puesta en temas informáticos, ¿no? No. Ah, ¿no? No. ¿Y cómo fue el aterrizaje? Porque, verás, el ser jefa tiene sus ventajas. Por eso te lo decía. Muchas. Y es que en la oficina, al tener yo todo el departamento de administración, de contabilidad, Sí. yo ya dejé de hacer letras, dejé todo informatizado, porque Sí. te puedo decir que el primer ordenador que llegó a Málaga, yo te puedo decir que fue el de Orient. Vale. O sea, era una habitación completa llena de ordenadores. Vale. Con una máquina así de grande, que se metían los papeles, pum, 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 todo el día, todo. Entonces yo pedía que me hicieran, hazme esto, hazme lo otro. Yo no tocaba los ordenadores. Sácame el listado de deudores, sácame... Entonces, es como conducir. A mí hoy por hoy me da miedo, Sí. pero es que yo tenía quien me llevara, quien me trajera. Claro, había medios para ello. Sí. ¿Y cómo fue tu aterrizaje entonces en el mundo de la Porque, claro, informática para que tuvieras tu página web y tu blog? Porque, claro, ya tenía que hacer el blog. Necesidad. Y ya la necesidad. No estaban y aunque los compañeros. Aunque Pedro me empezó Estimulaba. a ayudar, Claro. a decir, mira, aquí, allí, pero fui yo solita. Yo solita lo diseño, ya fui aprendiendo y he ido aprendiendo. De hecho, mi hijo ya se reía porque a mí nunca me gustaba. Ay, te voy a contar algo que no suelo decir. Venga, cuenta. Cuando creé el blog, Sí. a mí, claro, yo, Toñi Sánchez de Orient, yo era famoso dentro del mundo de Toñi la... Sánchez de Orient. Sí, yo... Segundo apellido, vale. Sí, era mi... Buenos días, soy Toñi Sánchez de Orient y en todas las publicaciones Sí. que te las tendría que haber traído, porque en las revistas del gremio, joyas y joyeros, relojeros, duplex, yo he salido en muchas entrevistas, hay Normal, muchas fotos. Había que promocionar la empresa. Sí, y me hacían entrevistas como era la directora comercial de Orient. Claro. Entonces a mí me daba vergüenza aparecer en un blog de receta de cocina con mi imagen, y eso de que me viera Porque la cara la todo el tenías mundo. vinculada al tema empresarial. No, es que todo el mundo, yo decía, van a ¿Y pensar qué que pinto soy yo aquí? cocinera, que pinto yo cocinando, a mí me da Ay, por vergüenza Dios. que me reconozcan por la calle. Y entonces yo tenía un avatar, y era un delfín. Toma. Sí, la cara de un delfín que fotografiamos en una ocasión en Benalmádena. Bueno, al menos era un animal marino. Sí. Vale. Sí, y era un delfín. Qué gracioso. Hasta el año 2010, no, 2009 o así. No, 2010, 2011, que Esperanza Peláez, Sí, periodista, compañera tuya claro, del País Diario Sur y del Diario y del Sur, País, correcto. en Málaga en la Mesa, me sacó en portada. Entonces dijo, mira, Toña, a ti te tiene que conocer ya y tiene que saber que eres tú. ¿Y por qué eras noticia entonces? ¿Porque ya habías tenido tu primer blog? ¿O eras una de las mujeres No, que... sí, por primer las blog? noticias ya en el Diario Sur, La Opinión, Málaga Hoy, en Diputación, Sí. ya era por el blog, no por Orient. Todo Nadie sabía. por el blog. Lo de Orient ha salido realmente a relucir hace poco, no le he Sí. dado importancia y no lo O sea que decía mucho. el tema de tu despegue mediático, por Sí, llamarlo así, sí. es porque tienes el atrevimiento Sí. de No me costó. sacar un blog, una página web Sí, y ponerte a tratar temas relacionados con el universo de la cocina. efectivamente. ¿Y por qué? Primero con mucho miedo, ¿Por qué la cocina? precisamente porque me preguntaban cómo eran las recetas, y entonces decidí Con el en blanco y lo que no es el en blanco. todas las recetas antiguas que hacía mi madre Vale, pensé, vale. oye, que no se me olvide, que mis hijos el día de Tú mañana, querías perpetuar. aquello. claro, Claro. sepan, y yo que sé, que sé hacer esto con el pescado, que sé usar, la gente limpia los boquerones y tira los letones y las huevas y yo las frío. Espera. ¿La culpa entonces de ese blog está aquí en estos papeles? Digamos que esa es la parte, ¿cómo te diría yo? Puramente que se puede tocar Claro. de algo ¿Y que estos se papeles convirtió en virtual. ¿Dónde estaban? Eso lo tengo guardado en una caja en mi cocina. Sí, pero cuando tú lo desempolvas, Vale, no, eso lo escribí cuando ya murió mi madre. Tuve que contratar a una persona para que, lógicamente, estuviera en casa. sí,
ten en cuenta de que yo salía a las 9 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche quizás, Sí. o me iba de viaje. Sí. Entonces yo tuve que contratar a alguien. Bien. Siempre he tenido una persona en casa que era la que cocinaba, yo la enseñaba a cocinar. Yo hacía la compra, eso sí, Vale. comprar siempre yo. Comprar tú. Siempre. Bien. Y yo le hacía el menú. Esto es O sea, hoy se va a hacer comer esto Vale, de vale, primero, vale, de segundo. Pero claro, para que no se le olvidara detalles de la receta, pues lo escribí en una Olivetti Lettera 45 que me acompaña desde los 14 años. ¿Y cuántas recetas fueron las primeras? Uy, pues hay aquí una, dos, Porque tú has tres, traído aquí cuatro, 3 folios, pero hablamos de más cinco. folios, ¿no? No, porque es que en estos 15 recetas, 15. ten en cuenta que de un puchero, aquí le digo, y si se le echa cole, se hacen las coles. Y si se le echa Ay, las claro. papas, habichuelas verdes y calabaza, sí, es sí, la sí. versa de calabaza. Estamos. Y si al puchero le echa las habas y los chícharos, es la versa de haba y chícharo. Ay, qué bueno. Entonces, claro, está muy condensado, solamente aquí recuerdo los ingredientes Estamos. Vale, vale, vale. y vale. no la explicación del paso a paso, porque eso ya se lo enseñaba yo personalmente. ¿Y el blog va creciendo? Uf, ¿Cuánta gente te visita? pues mira, una media de unas 4.000, 4.500 personas diarias. Por favor. Eso para mí es poco. Qué susto. Sí, mira, ¿tú sabes cuándo Claro. me asusto yo? Cuando yo soy muy de estadística, en la empresa teníamos que tener comparativos de ventas de todos los meses, Sí. con respecto a años anteriores y qué modelo se vendía más, cuál menos, en fin. Yo siempre he sido muy de estadística. Y miro las estadísticas del blog, Claro. porque en el blog Ahí se lo ve. que no se ve, la parte de atrás, y yo puedo ver en todo momento, bueno, una media de 8.000 personas visualizándolo, que te das cuenta que te están viendo personas de Estados Unidos, Sí, sí, sí. de Perú, de China, de India. ¿En español? ¿O en No, inglés? no, tiene un traductor el blog. Ah. O sea, tú puedes traducir al idioma que tú quieras. Entonces eso te Hasta en ayuda. chino. Ole. Sí. Qué bueno. Eso Qué ayuda. puesta está, me cachilo. Claro, te universalizas Sí. y entra todo el mundo. Sí. Y es una manera, pues, de promocionar algo tan auténtico y tan nuestro como la cocina malagueña que tú aprendiste. Bueno, yo empecé sobre todo con la cocina malagueña, de la que tengo publicadas 643 recetas. Porque ten en cuenta, 643 y recetas. tengo unas cuantas pendientes, Vale. ten en cuenta de que yo digo que somos los que comemos, porque todo el mundo puede aprender a cocinar, todo el mundo, Sí. cualquiera. Sí, Pero cuando tú esa cocina es con la que te has criado, sí, con la que has vivido, claro. la que has sentido como tuya, eso es, hay Mucho que más. enseñarla con pasión. Mucho Y yo la enseño con pasión. Mira, Toño, ahora que estás diciendo eso, me acuerdo de los boquerones en vinagre. Mi madre. Cada vez que hago boquerones, mi madre está conmigo. Hago paella, Sí. mi suegro, que no está. ¿Ves? Entonces, es lo que yo te digo. Y cada plato o cada situación donde haya un buen comer y una buena cocina, están todos. ¿Cuántos estamos todos. cuántos de nuestros recuerdos, de nuestras vivencias, de nuestras añoranzas? Claro. Añoranzas, pero no tristes, porque yo No. cuando añoro con felicidad, Claro. porque los he disfrutado. Qué bueno, qué bueno. Hay en una cocina, en un plato. Te tengo que apuntar unas frases A ver, que son, digamos, bueno, titulares para grabar a fuego, y nunca mejor dicho. A fuego de llama. ¿eh? sí, Cocinar es dar amor, siempre. Eso es una frase que yo digo mucho. es sentimiento, Sí, es recuerdo, sí. es añoranza. Mi riqueza es conocer a las personas. Sí. Yo soy una persona muy afortunada, he sido muy afortunada en la vida. El primer hindú que me contrató fue el señor Hiro Badumal Balani, pero su padre fue el que empezó con la empresa y él trabajaba todavía en la empresa. El señor Badumal, que le decíamos Bai, Bai en hindi es señor. Hay que ver lo puesta que te pusiste en hindú. Una niña Sí. nació en el palo. Tica, tica. ¿Y qué pasó con él? Bueno, con el tiempo se van perdiendo facciones. Yo tenía 3 lunares, uno aquí, que a mí me avergonzaba, porque antiguamente a las gitanillas le pintaban los lunares. Yo tenía un lunar aquí, Vale, otro aquí bien. y otro aquí. ¿Y eso le gustaba mucho? Ah, No, no. es que en la creencia en India, Sí. los lunares en triángulo Adiós. es señal de buena fortuna y de buena suerte. Entonces,
Y yo lo tenía en la cara. Lo tenía. O sea, tuve la fortuna, y he tenido la fortuna en la vida, de tener la oportunidad de encontrarme en mi vida muchísimas personas muy interesantes. Soy rica en amistades hoy por hoy. También es cierto que conocen muchas personas que van diciendo tú para acá, tú para allá, claro, tú más para allá, hola ya despejando el yo. horizonte. Pero en líneas generales, mira, qué fortuna, conocerte a ti, por ejemplo. Espera. Hoy. Sí, y conocer a mucha gente que te queda todavía y que todos necesitamos de conocernos unos a otros. Pero en ese conocimiento tú, desde tu blog, pues digamos que te hiciste divulgadora. Sí. ¿Divulgadora de qué? De algo tan auténtico como es la gastronomía malagueña. Sí. Y no contenta solo con el blog o la página web, sino que poco a poco fuiste avanzando en esa divulgación y te vemos en las televisiones, te vemos en los papeles, te vemos en los periódicos, te vemos en las revistas, te vemos en los libros. Soy afortunada, ya te digo. Eres generosa. Bueno, si generosa significa escribir, compartir, divulgar la tradición Mucho. Popular malagueña Mucho. y hablar de mi tierra, sentirme orgullosa de ella, Claro. de sus productos. Yo cada vez que digo, utilizo aceite de oliva virgen extra de Málaga, pienso que le estoy ayudando a alguien Seguro. que está recogiendo aceitunas, Claro, ¿sabes? claro. Entonces, si eso es ser generosa, bueno, pues lo soy. Como muestra el siguiente botón. A ver, Unos espacios que grabaste en Cocinando con la Noria, ¿verdad? la térmica. O con la térmica, que fue en la Noria, ¿no? O en la Noria se hizo, fue no, en otra- la Noria es que da un curso. Estamos, ¿ves tú? Yo sabía que había ahí la Noria que daba sí. vuelta. Cocinando con la térmica. Sí, La térmica es el Centro Cultural de la Diputación. Efectivamente. Allí en La Misericordia. sí, Grabaste unos espacios sí. y yo he elegido uno que tiene que ver a cómo se preparan los manojitos de boquerones Hombre, a la hora de freírlos. hombre, que eso yo lucho, mira, me canso de decirlo, de cómo son los manojitos de boquerones, que eso se ha perdido. ¿Tú ya vas a algún restaurante y te ponen los boquerones en manojitos? Mi madre sí me los ponía. Pero es más, si todas nuestras madres Claro. hacían los manojitos de boquerones con los boquerones vitorianos, Y esos tanto, boquerones ay, por que Dios. eran tan pequeñitos que ya hoy en día están prohibidos Sí, sí, porque sí. tiene que ser un tamaño de 10 centímetros. Estamos. Pero bueno, todavía llamemos vitorianos a los que son vitorianos, A los los que que... están plateados. No, No, no. anda, por Dios. Vamos a ver, mira, los boquerones vitorianos, Sí. el boquerón tiene una vida. Nacen, se reproducen y mueren. Bien. ¿Vale? Los huevos se reproducen a principios de marzo, suben desde las profundidades de 200 metros Mira, a superficie anda. para fertilizarse. Claro. Entonces los huevos quedan en el mar. ¿Tú has visto algunas veces que el mar, la superficie está rosa? Sí, Que dices, sí. ¡ay, qué porquería! No, esos son huevas de pescado, Anda, que huevas de Tú lo boquerones. sabes porque eres buzo. ¿Buzo o buza? ¿Cómo se dice? Eso lo sé. Bueno, yo soy buceadora. Buceadora. Ya Suena está. muy bien. Bueno, pues los boquerones nacen y cuando llega el mes de septiembre tienen unos 10 centímetros. Ay, qué bueno. Son jovencitos todavía. Sí, sí, alevines. No, alevines no, alevines son en abril, mayo, vale. junio, Bien. julio. En septiembre ya son Mozalbete. mozalbete. Eso. Ya han cogido un tamaño Más... que venían bien en más el comercial, copo, más más comercial Eso, en eso. aquella época. Estamos. Que se pescaban entonces en septiembre, es cuando tenían ese tamaño, coincidiendo con la Virgen de la Victoria. Qué bueno. claro. Entonces, de ahí su nombre, boquerones vitorianos. Yo pensaba que era por el rincón. No. Fíjate. ¿Quién le pone frontera a la mar? Nadie. Nadie. Pero Y los los del rincón dicen que son de ellos. Hombre, claro, es normal. Pero, está Que sí, bien, que sí, que porque muy cada bien. pueblo tiene que tener su propia identidad. Claro. Y si ellos quieren decir que los boquerones vitorianos son porque se pescan en la bahía del Rincón de la Amén. Victoria, amén, así sea. Espérate, Toñi, le damos al botón y vemos cómo se hacen los manos. Qué bien, venga. Vamos a darle. Comenzamos con la siguiente receta, que es un clásico, una tradición de Málaga arraigada a través de los siglos. Y es cómo preparar los manojitos de boquerones, cómo limpiar los boquerones de Málaga y cómo hacer los clásicos manojitos. Empezamos
primero limpiando el boquerón. Es muy importante, mucho, que el boquerón sea fresco. Solamente hay que ver la textura que tiene el animal, que está pescado del día, no está lacio, ¿eh? Y es muy importante que los boquerones, a la hora de sacar la cabeza, se introduzca el dedo hasta el final. ¿Por qué? Porque mucha gente, yo los he visto, que tiran nada más y la tripa parece que sale, pero no, se queda dentro. Y una vez que se fríe, amarga. Entonces el boquerón es muy importante que al arrancar la cabeza se acompañe con el dedo hasta el final. Les muestro uno. Arrancamos la cabeza, como verán, y automáticamente vamos arrastrando hasta el final, hasta quitar todo su interior. Vamos a comenzar a limpiar unos cuantos. Hemos limpiado los boquerones, le hemos quitado las cabezas y las tripas y lo hemos enjuagado muy bien bajo el grifo, de forma que puedan perder toda la sangre. Hay que tener en cuenta que es un pescado azul. O sea que una vez que esté bien limpio y bien enjuagados, bien escurridos, ya podemos empezar a freír. Seguimos con los manojitos de boquerones. Para ello utilizaremos una sartén honda con abundante aceite de oliva virgen extra que vamos a poner a calentar. Mientras ya tenemos limpios los boquerones y los salamos al gusto. Sin miedo. El boquerón tiene que estar mojado, húmedo. Eso es importante. Hay que tener en cuenta que para unir el boquerón y hacer el manojito, se tiene que unir haciendo con la harina una especie de pegamento, como antiguamente hacíamos los niños pequeños. Pegábamos las estampitas en los álbumes con pegamento que hacíamos con harina y agua. Entonces, muy importante, los boquerones, el manojito, la palabra manojito viene de mano. Tienen que ser 5 boquerones, nunca 3, ni 2, ni 4, 5. Hombre, es la tradición, se puede hacer con la cantidad que quiera, pero es la tradición. Enharinamos de forma que se cubra bien el boquerón de harina. Y ahora vamos cogiendo los boquerones, sacudiéndolos un poco, procurando que todos sean del mismo tamaño, y vamos pegando la cola, presionando cada vez que se coge uno. Hay que procurar que todos sean del mismo tamaño y montándolo de uno en uno. Ya tenemos el primero listo. Si está el aceite bien caliente, ya se puede echar automáticamente, pero lo vamos a ir dejando aquí para luego echar todos y aprovechar la misma sartén. Tenemos hecho ya los manojitos bien enharinados y vamos a freírlos, a echarlo en la sartén y que se vayan haciendo. Recuerden, el aceite muy caliente. No hay nada más marengo que esto. Una vez que está doradito el boquerón, se va sacando con sumo cuidado y se va poniendo en un plato a fin de que suelte el exceso de aceite. Pero ya está listo. Retiramos la sartén del fuego, apagamos y emplatamos. Toñi, esto tiene una continuidad, Claro. Lo podemos ver porque está en YouTube. Sí, efectivamente. Ponemos Toñi Sánchez y... Sí, en la térmica, la térmica, cocinando en la y térmica. Y aparece, porque yo quiero seguir hablando, lo poquito que nos queda, de otras publicaciones, ya en este caso, no emisiones televisivas, sino, por ejemplo, con el tiempo vinieron estas publicaciones, cuadernos del rebalaje. Sí, eso fue gracias a la Asociación Amigos de la Barca de Jábega, Claro. que me pidieron que publicara recetas marengas, recetas del palo. Técnicas culinarias marengas Y este recetas sí, marengas. esta fue la primera, el recetario marengo. Pero imagínate en 55 páginas
reducir era imposible. Estamos. O sea, ese fue una prueba porque está súper reducido. Y ya me pidieron que hiciera una segunda parte y dije, mira, esa segunda parte, técnicas culinarias marengas, porque si te fijas, hablamos de frituras, adobos, conservas y asados. Asados. De cómo se asaba el pescado en el palo, cómo se hacen. Aquí explico cómo se hacen los espetos de sardina, por ejemplo. Fíjate. Que siempre sea con caña, Ay. nunca metal. Si es metal yo no como. No, ¿Y no, en dónde serio. encontramos las cañas? Pues lo busco, si no, no voy. No me gusta la palabra chiringuito, me gusta merendero. Merendero. Porque los chiringuitos nos llegó de la costa catalana y a Fíjate. su vez de Cuba. Ay, ay, Tú sabes ay. lo que es un chiringo, ¿no? No, ¿es un chambao o algo así? Chiringuito es un chambao, pero el Estamos. chiringo era donde metían el café como una especie de malla Sí. y iba cayendo gota a gota y es que lo colgaban. Ay, qué gracioso. Entonces, bueno, lo mío son merenderos y como los merenderos tengan espeto de metal, yo ahí no pido sardina. Dicho queda, pero no quiero Bueno. quedarme con Esto es con la las ilusión. ganas de hablar sobre este libro reciente, calentito, Cefalópodos en la cocina de Toñi Sánchez. La Bueno, portada es eso, una mira, maravilla. Si Magnani- la portada está bonita, no vea cómo tiene que estar por dentro. Bueno, la portada es de Laura Cid, Qué bien. una diseñadora gráfica maravillosa, es una artista que me lo ha regalado, Sí. me ha regalado su obra. Dentro hay fotografías de los cefalópodos en su hábitat, regalos también de 3 buceadores amigos nuestros. Quien compre el libro, por favor, comprar el libro. Podrán ver qué fotos más maravillosas, incluso de las ibias copulando. Pero sobre todo, lo magnífico o lo bueno del libro es que fue gracias a Magnani, a Editorial Anáfora. Muy grande. Magnani es Magnani. magnánimo, Totalmente, porque yo aquí no he puesto nada. claro. Él ha confiado en mí y él ha puesto... Bueno, tú no has puesto nada, tú Bueno. has puesto todo lo que hay que poner. Y He puesto mi cocina. El conocimiento, He puesto la mi cocina, experiencia. pero realmente, si gracias a Magnani esto se ha podido llevar a cabo. Claro. Y aquí, digamos, se concentra... No es un libro de cocina. No Eso es. quería, yo nunca he querido un libro de cocina, porque para eso ya hay mucho. Exacto. Es más, para aquellos que puedan estar pensando que tú eres cocinera sí, en tu casa. Yo soy... Y de vez en cuando. No, todos los días. Ah, todos los días. Yo todos los días cocino, Vale. Almuerzo y Suerte cena. Sí. Tiene Pedro. ¿Verdad? Y yo... Hombre, por supuesto, hay tiempo. Y hay alimentos yo? para ello. Pero no vas de cocinera. No soy cocinera. Para eso están, para cocinar realmente y para enseñar a cocinar están los grandes maestros, Claro. como existen en la Cónsula, en muchos colegios de hostelería, y los grandes cocineros que tenemos en Málaga y provincia. Yo soy un ama de casa que cocino, que me gusta cocinar, que me apasiona la cocina, Claro. y que comparto. Pero sobre todo que cuento mis vivencias, mis historias, mis recuerdos. Y aquí en el libro explico hasta lo que siento cuando me pongo el traje de buceo y cuando entro en el mar, lo que veo y cómo veo las ibias, cómo veo los pulpos, en fin, es Pero un poco fíjate eso. qué cosas más interesantes, y no quiero que se me vaya la idea. Tú no serás cocinera profesional, ni vas de cocinera, pero sí eres persona donde los cocineros pueden aprender. Y yo de ellos. Bien, por supuesto, pero tú no aprendes de ellos para una profesión, sino tú aprendes para seguir enseñando. Ellos pueden aprender lo que es la cocina popular y tradicional, Es que ahí está que la hasta hace esencia, poco claro. se había perdido, porque hay muchos cocineros, no hablamos solamente en Málaga, en el mundo, en toda España, que son cocineros o chefs, porque una cosa es ser cocinero Vale, y tener un restaurante, Muy bien. y otro chef, tener un restaurante. El chef es el que tiene a su cargo diferentes cocineros todo o varios equipo, cocineros, claro, ¿vale? claro. Pero que han aprendido a lo mejor las técnicas de hoy en día. Yo Exacto. lo que incido siempre en que no hay innovación sin tradición. Estamos bien dicho. Entonces yo siempre he intentado inculcar la tradición popular malagueña. Tú no te puedes ir hoy de aquí No, yo sin no que voy. me digas Sí, qué menú gastronómico malagueño, sí, donde esté evidentemente el mar presente, sí. a fin de paladearlo al menos con, Vale. con el sentimiento.
un primer plato de cuchara, Me pongo en tus manos. un pimentón que antiguamente se hacía con chanquete. Yo creía que ese plato era de mi bisabuela hasta que lo vi publicado en los libros de Fernando Rueda, Sí. que escritor, historiador, que ha sido profesor del colegio, de un importante colegio jesuita del Palo. Claro, fíjate. San Estanislao. San Estanislao de Kostka, Claro. efectivamente. Entonces, yo creía que esa receta era de mi bisabuela. Anda. Y ese plato de cuchara para mí es muy especial, un pimentón, que yo con el tiempo, al no poder comprar chanquetes, porque ya no se pueden comer chanquetes en Andalucía, sí en otras partes de España, por cierto. Cosa que no se entiende, pero bueno. Bueno, sí, porque arrastran, al ser la red, una red más ciega, vienen alevines de sardinas, de otros pescados, en fin. Entonces... La morrayita. La morralla. ¡Oh, qué buena estaba frita! ¿Te acuerdas? Y tanto. Es lo mejor. Ay, bueno, venga, sigamos. Bueno, vale. ¿De segundo? De segundo, una jibia en salsa de melsa. ¿Tú sabes lo que es la melsa? No. No me digas. No, no lo sé. Pues mira, la melsa la gente la tira. Cuando vayas a la pescadería, siempre y cuando una jibia tú la veas viva, que Sí, la veas marrón, sí, con sí, toda sí. la rayita. Marrón, es que está viva. Bien. Eso es que está recién pescada. Vale, ¿Vale? vale. O gris oscura, Sí. pero con color. Blanca no. Cuando la vayan a limpiar, le dice, déjame la melsa, con mucho cuidado no la rompas. ¿Dónde está la la melsa? melsa? Es el bazo, es de este color, Sí. lo que tiene el interior del vaso. Es como una pasta, Bien. así anaranjada tirando para marrón, Vale. que los antiguos en el Palo decían que era la caca de la jibia. Anda, por Dios. Bueno, el sabor que tiene la melsa, hoy en día hay una palabra que lo define, umami. Umami, toma. Es un sabor indescriptible que hay que probarlo porque Un es elixir. el sabor a mar más intenso que tú te puedas imaginar. Entonces yo la melsa la uso para hacer No la me salsa. toques la melsa. No me toques la melsa. ¿Y qué le ponemos después a ese A la- menú? a- ¿O ya va bien la cosa? no, tú quieres un pescadito frito, ¿no? A eso voy. A mí me encanta el pescado frito. ¿Cómo sé yo que el pescado está fresco? Primero que no esté encima de nieve. Yo no sé por qué la gente pone el pescado encima de la nieve. Eso lo mata, lo Vale. quema. El pescado está fresco, está terso, huele a mar, huele bien, huele a limpio. ¿Y luego los ojitos? Están los ojos brillantes, que parezca que te ¿Saltones? estén mirando. No, si saltones a lo mejor es que están enfermos, que se le han saltado los ojos. No. ¿Plateados? Hombre, ¿Brillante? no, mira, el boquerón de Málaga es plata de la mar. Y la sardina es plata de la mar. Así que, si hablamos de pescado azul, tiene que tener ese color brillante, bonito, que huela bien, que no diga qué asco, sino como yo cuando buceo, qué bonito y qué bueno está. ¿Sabes, Toñín? No sé si estamos ya con unos placeres que tienen fecha de caducidad. Verás por qué. Hablamos de productos de Sí. la mar. Porque como cada vez hay más piscifactorías y menos pescados salvajes, eso lo sé por algunas grandes superficies, que si la bandeja es verde, es de tal manera, y si la bandeja es azul, es de tal forma. No, y en ¿Tú las crees? pescaderías también, y no te ponen bandeja. También, ¿eh? ¿verdad? Vale. Sí. ¿Tú crees que...? Siempre hay que comprar en pescaderos de confianza. Ah, mira. Pescadería. Vale. Ir a los mercados, por favor, Eso que es. se compre Qué en los bueno. mercados. Ay, por favor. En esos Que mercados disfrute. donde te vocean todavía en algunos, aunque a otras personas le moleste, pero ya. que te digan boquerones. Ay, como decía niña vecina, asómate a la... Que traigo el pescado fresco. Algo así, los cenacheros por Bueno, entonces. los cenacheros. El último cenachero que yo vi en mi vida, lo vi en calle Compás de la Victoria, iba con 2 cubos y era en los años 80, ya no se ha vuelto a ver un cenachero. Ay, Qué pena. ya me he acordado. Asómate vecina, que traigo sardinitas y boquerones de plata fina. Exacto. Ay, yo eso lo he Qué escuchado bonito. de niño. Qué bonito. De niño. Pues menos mal que estás tú y gente como tú que divulgan sabores, amores, sentimientos, identidades. Tú sabes que Pedro Cantalejo Duarte, arqueólogo, historiador, Algo que me va a acompañar en la presentación de Cefalópodos. ¿Cuándo es? El día 8 de junio en la Asociación
de comerciantes amigos del país en la Plaza de la Constitución. En la Sociedad Económica de Amigos del País. Exacto, perdona, nunca me acuerdo del nombre. Sociedad Menos mal Económica que tú me has de Amigos apuntado. del País. El consulado. El edificio Ese del edificio consulado. es maravilloso. Histórico. Tú imagínate. ¿Qué día? El día 8 de junio a las 7 de la tarde, ¿Se 7 y presenta media, se presenta Cefalópodos? Cefalópodos en la cocina de Toñi Sánchez y tengo el honor de que Pedro Cantalejo me va a acompañar en la presentación. Qué bueno. Y tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver Un arqueólogo, un arqueólogo con un cefalópodo? por ejemplo. Pues muy sencillo, ¿Y eso? en las cuevas de Nerja, en las cuevas de la Araña, del Rincón de la Victoria, demostrado científicamente hace poco, hace Incrustados 60.000 años, no Y incrustados. plasmados. Se han encontrado moluscos, Fíjate. o sea, ya comían nuestros antepasados más lejanos, ya comían los productos que yo digo aquí. Por tanto, perfecto que un arqueólogo venga. Bueno, pues a lo que iba, ¿tú sabes lo que él me decía de mí? Porque es primo hermano de mi marido, todo hay que decirlo. Sí, sí, sí. Que yo estaba predestinada para esto. Ah, mira, qué bien. Igual es que era mi destino. Pues Estar estaba predestinada no para seguir hablando de tija, corona, esfera, maquinaria de relojes, no. No. Estaba predestinada para hablar de la tradición que se ha perdido, de la jávega, de la fritura. Claro, por eso te decía lo de la generosidad que te invade. El regalo eres tú, Ay, para los demás. gracias. Sí, porque con... Me lo voy a creer y luego me pongo muy tonta. Uy, ¿qué más da si sigues siendo generosa? Gracias a tus conocimientos, a tus experiencias, que no te las quedas para ti, y a tu divulgación, pues los que respiramos y dolemos Málaga, nos sentimos muy a gusto, de verdad, muy identificados con lo auténtico en estos tiempos tan modernos, Sí. y de tanto consumo y tan preindustrial, ¿no? Sí, es cierto. Mirar al mar y otear el horizonte con el palo de por medio y con los recuerdos y la brisa del salitre y todo lo demás. Qué bueno es tener esos aromas y esos sentimientos para disfrutar con tus libros, con tus charlas y con tu divulgación. Toñi. Y con mi cocina. Ah, amiga, que es un poco la de todos. Es la de todos. Que no Yo te digo, mi falte. cocina es tu cocina. Es verdad. Muchas gracias, Toñi. Gracias a ti. Un placer. Un honor.